Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactive. Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de nuestros excelentes invitados sus trayectorias profesionales y personales en tres mundos de grandes posibilidades: liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Esas son las tres áreas de educación corporativa que Proactive está desarrollando, y queremos justamente en función de esas áreas ir trabajando, ir construyendo lo que pudiéramos decir la oferta formativa. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live, en Facebook Live, soyfranciscoduarte.com. En LinkedIn también se está transmitiendo esta entrevista en @somos proactive. Y en YouTube está esta entrevista colocada a partir de esta tarde en nuestro canal de Proactívate con Francisco Duarte. Si tú o tu organización están interesados en obtener información sobre algunos programas corporativos de entrenamiento en algunas de estas tres áreas, puedes contactarnos a través de nuestra página, puedes contactarnos también a través de los datos que van a aparecer en el chat, y también puedes contactar directamente a nuestra coordinadora, Marianela Linares, que está presente en esta actividad. Así que bueno, gracias a todos por estar el día de hoy conectados. Bueno, el invitado de hoy tiene características particulares, en primer lugar porque es de origen o de descendencia de un país muy querido por todos nosotros, como es Italia. Y realmente su nombre pues evoca este país, esta nación. Entonces, él es consultor y trainer internacional para el emprendimiento, es conferencista internacional, graduado de Ingeniería Empresarial en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, y tiene una página web sobre justamente este tema que nos convoca el día de hoy, como es el liderazgo de emprendimiento. Así que los invito también a visitar la página web de nuestro invitado de hoy, que es Ítalo. Adelante, Ítalo Olivo, y adelante, Ítalo, para que saludes a la audiencia. Bueno, de verdad que me emociona mucho estar aquí en este momento, en este programa, en esta actividad. Francisco, de agradecimiento. Adrián, que es amigo de toda la vida, que me ha invitado para que esté aquí presente. Bueno, para con los que uno pueda enviarle mensaje a la gente que esté emprendiendo, que desea emprender. De esa manera, pues va a ser más fácil el emprendimiento, ¿no? El emprendedor tiene que leer, tiene que estar todo el tiempo estudiando porque siempre van cambiando las cosas y es una persona que el emprendimiento como tal, tomado en serio, es bien fuerte y bien duro. Hay que hacerlo con mucho ánimo, digámoslo así. Y quiero decir nada más una cosa rapidita, aunque yo sé que el tiempo para nosotros aquí es corto. La palabra ítalo viene de una decisión que tomó mi padre cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Yo nací en el año 48 y él me contó que él quiso recordar esa fecha porque era el momento en que llegó la democracia a Italia, fue el momento que escogieron un primer ministro, sacaron al dictador, votaron al rey, y entonces él dijo: te llamaré Ítalo para recordar toda la vida que tú naciste en esa fecha y la quiero recordar. Entonces el Ítalo tiene su nombre histórico, además que hoy en día no soy propietario, pero hay un tren privado que tiene nombre Ítalo en Italia, o sea que hasta en un tren funciona en Italia y bien bueno es para que lo usen cuando estén por allá. Qué bueno, qué bueno. Ítalo, tú provienes de una familia emprendedora. Tu padre pues fue inmigrante en Venezuela, creó industrias y iniciativas, proyectos empresariales, etcétera. Y la pregunta es, ¿en qué momento o qué momento marcó el nacimiento de tu espíritu emprendedor? Mira, yo decir que fue un momento específico, pero realmente desde que yo veía a mi padre, que yo tenía conciencia, digamos, porque al principio era mucho joven, no estaba en esa onda, ¿no? De verlo. Toda su vida fue emprendedor, nació en un pueblo donde no conoce quién era ninguno de esos expertos emprendedores, pero él nació emprendedor desde el primer momento, porque siempre hay la discusión si un emprendedor nace o se hace. Se puede hacer si trae ciertas características, pero en el caso de mi padre, de un pueblo que no tenía enfoque para eso, él se hizo un emprendedor. Entonces, yo creo que como que una de las cosas principales fue cuando yo empecé a leer suplementos y me gustaba leer Superman y el otro y tal aquí.
Y un día se me ocurrió, bueno, yo voy a vender esos suplementos al barbero, pues ya que eso yo lo leo, está enterito, ¿no? Está... Entonces yo creo que ahí nació como ese deseo de emprender y yo soy, según mis hermanos, el único que tiene todos sus hijos emprendedores. Todos mis hijos son emprendedores. Y eso es una facultad que debe haber sido alguna herencia que llegó allí, aparte de su abuelo, pues, ¿no? Entonces, el único malo de ese emprendimiento de los suplementos es que yo no calculé bien a qué precio lo iba a cobrar y llegó un momento que me faltó capital para seguir renovando la compra de los suplementos. Entonces el negocio tuvo su frustración, digámoslo así, ¿no? Pero realmente Ah, yo creo que fue allí, yo era un muchacho joven, 13 14 años, yo estaba en ese embudo, digamos, de ese concepto de emprendimiento. Y quería decirte una cosa, aprovechar ya que tú dijiste algo. Yo todos los miércoles, los martes publico en el diario El Impulso de Barquisimeto un ujú, artículo sobre emprendimiento. Y tengo ya 10 años escribiendo un artículo semanal hablando de cualquier cosa que les sirva a los emprendedores como tales, que les pueda ilustrar para su continuidad. Entonces yo creo que eso más o menos fue allí, porque no es fácil, hay unos que tienen una fecha un poco más concreta. Yo me acuerdo que mi hermano que era mayor, cuando se vino de Italia, que estuvimos allá viviendo un año, cuando fueron, cada socio fue a pasear a Italia, él se trajo de vuelta unos tips para pegar los papeles que había que ponerlo con la lengua y pegarlo. Pero cuando llegó a Venezuela, él se trajo una caja grande. Cuando llegó a Venezuela consiguió el scotch que ya tenía la goma y tuvo que botar todo lo que trajo porque resulta que el emprendimiento no servía. ¿Y que eso qué significa? Que antes de emprender, por más que te suena, tienes que estudiar si esa situación es válida o no. No que uno porque se me ocurrió una cosa, poquiti, me voy por ese camino y entonces quiebras en la mitad y eso te frustra. así es. Ítalo, bajo tu experiencia y de todo esto que nos estás comentando, ¿qué distingue entonces al liderazgo emprendedor del liderazgo corporativo tradicional? Bueno, tú sabes que el liderazgo corporativo tradicional tiene varias cosas que son muy marcadas, ¿no? Una de ellas es que todo es un, digamos, jerárquico, todo es, digamos, la información va bajando, descendiendo, todo es, digamos, la jerarquía es importante, las comunicaciones son así muy, muy complicadas y las decisiones son centralizadas. Cambio, un emprendedor es todo horizontal, él se comunica con todos sus colaboradores en la misma línea, en la misma forma, está permanentemente buscando nuevas ideas, pero consulta, comparte con la gente, él mismo investiga cómo hacer algún producto, aunque digamos tenga que estudiar un poco más. Por eso que una de las cosas importantes de esto es, si vas a hacer un emprendimiento, primero estudia lo que vas a hacer, conócelo bien, porque tú no te puedes dar el lujo de que tú seas el que menos conoce el proceso del emprendimiento que estás haciendo. Entonces tú tienes que estar claro en lo que haces para que nadie te vaya, digamos, a sobrepasar en el proceso de ese emprendimiento. Pues yo creo que ahí está como, digamos, la diferencia. Es más democrático el emprendimiento, más compartido. Yo me acuerdo cuando yo tenía la primera vez, cuando tuve un emprendimiento con los hermanos, que montamos una pequeña fábrica de galletas, que yo tenía que ser el guachimán vigilante cuando abría en la mañana. Después que abría, entonces yo era el que asignaba los trabajos. Tú haces esto, tú haces aquello. Después yo iba para el banco. Entonces ya era entonces el mensajero que iba a cobrar allá. Llegaba al banco oliendo a bizcocho bien bueno, entonces me atendían rápido porque yo tenía una aureola de perfume bizcochero en ese momento. Entonces uno tiene que hacer de todo, también es importante. Y una relación de verdad muy, muy, muy grande. Incluso la primera cosa que hice en Barquisimeto, que era una pequeñita fábrica casera de Saboyardo, comíamos todos juntos, ¿no? Yo iba a comprar la comida de lo que se iba a cocinar y las dos muchachas que estaban ahí la cocinaban y los cinco comíamos juntos en la mesa, compartíamos la comida, no que yo como otra cosa distinta, no, a mí nunca me enseñaron de que yo estoy en una mesa comiendo algo y los demás comen, no, no, aquí estamos todos compartiendo. Eso no lo vas a conseguir tú en un liderazgo tradicional porque Tradicional, claro. sí, así es. Y cuéntame algo, entonces, ¿cuáles pudiéramos decir que son esas competencias invisibles del emprendedor? Ok. Te voy a decir una Coméntame. cosa importante. Hay un estudio hecho por el profesor McLennan de la Universidad de Harvard que estudió las características de los emprendedores exitosos. ¿Cuáles eran esas características? Determinó después de 40.000 investigaciones y encuestas que hizo que había 10 características, Ok, digamos, emprendedores. ¿Cuáles son? Primero, que es una persona que todo el tiempo está buscando oportunidades permanentemente. Donde está observando, está viendo, ¿no? Es una cosa innata. Después es muy persistente. Un emprendedor es persistente. Después siempre trata de cumplir sus compromisos con la gente. No es que, no, yo no puedo hoy, te lo mando mañana. No, es compromiso de verdad.
Después siempre está con la eficiencia y la calidad, que por cierto, mi padre, cuando yo me convertí en instructor de este programa de Empretec de Naciones Unidas, para cada tema yo tenía un ejemplo de mi padre. O sea, era tan grande la cosa, decirme, el señor Olivo hizo esto, el señor Olivo hizo esto. Y siempre se burlaba de mí, y tu papá no hizo algo aquí en esto. Sí, claro, esto y esto. Entonces quiere decir que él tenía en su mente esas cosas. Después también correr riesgo, pero correr riesgo calculado, no a lo loco, digamos que yo voy a correr un riesgo y no es así. Después, del punto de vista, digamos, de la relación humana, confiar en sí mismo permanentemente, tiene confianza plena en lo que está haciendo. Después, es persuasivo y siempre está creando redes de apoyo permanentemente para sus cosas. Y por último, desde el punto de vista de la planificación, tiene tres cosas. Planifica en una hojita las cosas que va a hacer, las subdivide, está siempre en eso. Busca información permanentemente relacionada pues con lo que está haciendo. Y una cosa muy importante, fijar metas. Tiene clara conciencia de su futuro a largo plazo, a dónde va. Cuando nosotros evaluamos a los emprendedores que van a hacer ese seminario, lo primero que vemos y le preguntamos, cierre los ojos y diga dónde está. El que no tiene claro dice, no, yo estoy aquí vendiendo unas cositas. O sea, no, se sueña, pero no logra ir a más allá. El que está clarito, ese sí es un emprendedor que está en lo que tiene que estar, pues, digamos así. Eso eso que tú dices es invisible, sobre todo y también que tiene claro cuáles son sus debilidades y su fortaleza. Entonces no es que todo es bueno, pero sabe Mm, cómo controlar y cómo minimizar las debilidades para que no destruyan las fortalezas que tiene, ¿no? Por eso que sí, o el sea, ser emprendedor es un trabajo permanente, constante. tiene entonces desarrollada la competencia de autoconocimiento, ¿verdad? Sí, es una cosa. Mi papá, por ejemplo, cuando él llegaba a la casa, se leía mientras se iba, leía el Universal de arriba para abajo. Y cuando llegaba, le decía, vamos a ver qué embuste nos metió Capriles, decía él, porque como Capriles metía a veces en el mundo alguna cosa que no era verdad, pero él se leía, porque el emprendedor tiene que estar enterado. No es que yo es un Ah, negocio y vamos, ya no me ocupo de mi entorno. Es todo el tiempo una autoformación, pues, ¿no? claro. Ítalo, en tu trayectoria, ¿cuándo fue la última vez que un fracaso, si se puede llamar de esa manera, te hizo un mejor líder? Bueno, mira, entonces tengo de testigo de excepción a Adrián aquí, ¿no? Mi fracaso que me hizo ver las cosas distintas cuando competí para ser presidente nacional de la Cámara Junior y perdí las elecciones. Ya, Y yo en ese momento me di cuenta que no me había preparado, no tanto en la preparación del conocimiento, sino en las relaciones con los demás cámaras para buscar los consensos y para demostrar la habilidad que yo podía hacer con la cámara. Y tuve muchos errores. Y entonces ese error me puso a pensar y con eso evalué, porque la Cámara Junior me ayudó mucho a hacer cosas muy buenas, pero también me ayudó en ese caso a mejorar ese análisis que hay que hacer de las cosas, no que uno se tiene que ir aquí estoy yo, no me entiendo por qué. Entonces hay que estudiar bien las cosas antes de hacer. Por eso que yo digo a los emprendedores, el plan de negocio no es una cosa aburrida, es algo que tú tienes que hacer para no gastar dinero en algo que después a lo mejor fracasa, porque a lo mejor tú tienes una buena idea, pero los números no te dan, entonces tú te olvidas de esa idea y buscas otra. Pero ah, si tú no planificas toda tu actividad, es muy difícil que tú puedas llegar a un resultado efectivo y bueno, pues. sí. Álvaro, explícale a nuestra audiencia brevemente qué es la Cámara Junior, porque no sé, no estoy tan seguro que Bueno, la todos Cámara de Junior conozcan no me qué pida mucho es esta detalle primero herramienta. porque hay cosas que se me han olvidado, pero la Cámara Junior es una asociación de jóvenes hasta los 40 años que se dedican a hacer una serie de actividades de desarrollo comunitario, de formación personal, de relaciones internacionales, de prosperar la libre empresa, de la libre iniciativa, de la democracia. Hoy en día están hablando también de los valores humanos, del respeto al ser humano. Entonces, la Cámara Junior es un conjunto que están ahí una serie de elementos que te permiten a ti tú buscar por dónde es que tú te sientes mejor y en ese caso ahí trabajar digamos, en tu actividad. Yo me fui por lo del emprendimiento porque fue el que más me sonaba y el que más siempre he tenido, digamos, como en la cabeza y formando. Pero la Cámara Junior es eso. Después de los 40 años, entonces tú tienes ya una vida ya formada, ya no eres un junior activo porque ya hay otros que vienen pujando allí para poder ser también, y entonces queda la designación por propia voluntad del mismo capítulo donde tú participaste, porque cada ciudad cada país tiene capítulos y organizaciones locales de ser senador vitalicio. Entonces te dan una senaduría
eso lo tramita el capítulo, tú no haces nada, te la entrega, aquí está, hemos decidido pedirla, aquí está tu senaduría, y eso te da la posibilidad de seguir actuando. Yo incluso seguí haciendo actividades de emprendimiento y tengo 2 premios que me dio la Cámara Junior de Venezuela por actividades de emprendimiento que hice con los colegios en Barquisimeto y en el Zulia, de formación de emprendimiento en los muchachos y en otra serie de actividades que tienen que ver con eso, ¿no? Ya. Yo los Y invito a que se inscriban y que busquen su capítulo local porque van a tener una experiencia de verdad maravillosa. qué bien. Aquí en el chat te envía saludos un amigo tuyo desde la ciudad de Minnesota o del estado de Minnesota, Alberto Perosa. El profesor Peroso, claro, mucho cariño, muchas gracias porque él siempre está pendiente. Yo lo invité y yo voy a estar allí acompañándote porque, bueno, somos amigos de Barquisimeto. Él tiene el hijo de él era junior, se fue a vivir, me ayudó incluso hasta dar unas clases y unas charlas cuando estábamos en la Cámara Junior. El hijo de él se fue a vivir a Minnesota a estudiar en la universidad y se quedó allá y entonces empujó al papá y ahora el papá también está allá en Minnesota y entonces está haciendo actividades de liderazgo y dando clases. Es una persona súper formidable, súper preparada y gracias por estar presente. Qué bien, qué bien. Y, ahora, ¿cómo se puede adaptar ese liderazgo emprendedor al cual te has referido a unos entornos tan inestables como los entornos en que se desempeñan los empresarios en América Latina? Bueno, mire, son difíciles, ¿no? Pero primero que nada, el emprendedor tiene que estar pendiente permanentemente revisando el entorno donde está, no que darse como un hecho que esto es así. Entonces tiene que estar como chequeando cómo está pasando las cosas, cada cosa que tenga que ver con lo suyo, ¿verdad? Estar viendo, estar leyendo, informándose, ¿verdad? De las cosas que suceden. Digamos que no tener el problema de querer cambiar de velocidad cuando está en su negocio. Decir, bueno, vamos a bajar aquí la cosa, vamos a empujar por aquí, vamos por allá. Siempre estar preparado a modificar un poco las cosas que hace. Incluso yo doy un ejemplo del Grupo Cisnero. El Grupo Cisnero, cuando tú vas y lo visitabas antiguamente en su sala de conferencia, tenía en la pared tantos logos como cupieran en la pared de todas las empresas que tenía. Esas paredes estaban tupidas de logos, desde un logo para vender betún para limpiar zapatos hasta un logo para mandar un satélite a la luna. ¿Y qué hicieron ellos? No, se acabó esto aquí, nos vamos a dedicar al DirecTV y a la televisión. Creo que eso fue lo que decidieron al final y no meterse más nada. Entonces, ¿qué digo con esto? Si tú estás metido en tu emprendimiento, una cosa a la vez. No que bueno, yo voy a hacer esto y ahora me meto en esto y ahora no, 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 porque es que además después podremos hablar de que a ti te mueve una motivación que no es que tú tienes un apartamento con muchos departamentos de cosas por hacer. Entonces, centralizarte un poco en eso que estás haciendo para que no haya ese problema de, digamos, de, de, de meterte en algo que después puede ser frustrante para ti, pues digámoslo así de esa manera. Pero Ah, yo creo que hay que estar encima de la cosa, planificar, aunque la planificación no salga totalmente bien al principio, pues tú la vas corrigiendo. Bueno, aquí vamos a hacer esto, planear más a corto plazo, no hacer cosas demasiado lejos porque no sabes lo que va a pasar mañana. Tratar de usar materias primas nacionales en la medida de lo posible, por ejemplo, para que las materias primas sean las que tú puedas conseguir en el local y no tener que estar tramitando. Me acuerdo que mi papá una vez trajo harina para hacer la pasta en la guerra y él pidió ah, su barco y el barco lo tumbó un submarino alemán y no llegó ni un imagínate. saco de harina a la casa. Entonces Wow. él viendo eso pidió el doble. Entonces se le llegó todo y tuvo que meter harina en todos los cuartos de todos los hijos porque le llegó más de lo que era. Bueno, esas son las Claro. planificaciones de una Sí, guerra, ¿no? claro. La Sí. guerra puede ser un Las problema que puede ser lo que esté adaptaciones. pasando en Venezuela. Entonces, Ah, si tú no prevés, tú tienes que estar escribiendo permanentemente. Y no es un problema de buscarse un programa espectacular, un cuaderno, un lápiz con grafito y escribir ahí. Hay una psicóloga española que dice que cuando uno escribe en lápiz y grafito, uno está desarrollando su cerebro. Entonces hay que escribir, hay que escribir. Mi papá me decía, hacía diario de todas las cosas, aunque escribía mal, palabras mal escritas porque no era venezolano, pero él escribía y escribía y escribía y escribía todo lo que se le ocurrió cargo, por todo lado una libretica en el cuarto, en el maletín, porque es así. Entonces hay que estar encima del asunto del negocio. El negocio no es una cosa para mandarle y después que vamos a que otros la lleven adelante. claro, exactamente. ¿No? Y además no perder esa capacidad de generar ideas por parte del emprendedor, ¿no? Que Claro, son claro. valiosas y que si no las registras, pues muchas veces se te escapan, ¿no? Cuando Bueno, haces por eso recordarlas, es, no, ajá, no las tienes ahí ajá. agarradas, ¿no? Por eso es que eso que tú estás diciendo, eso de que tienes que tener, que cuando tú vas a ser emprendedor,
tú tienes que empezar, como decían los japoneses, analizándote internamente para qué eres bueno tú como persona en tu interior, qué es aquello de lo que tú eres bueno sin necesidad de estudiar ni nada, pues. O sea, porque eres Sí, bueno para eso, eres bueno para hablar, eres bueno para escribir. Entonces, eso, desarrollarlo, y tú desarrollar algo que está por dentro, es más difícil que tú puedas tener fracaso, porque eso es lo tuyo. Claro, tienes que convertir eso en un negocio, ¿no? ¿Cómo puedo convertir eso en un negocio si no aprender hasta que lo pueda convertir? Pero cuando está por sí. dentro tuyo, tú eres más feliz, tú trabajas más tiempo sin necesidad de sentirte mal porque no te pegas, no te pesan las horas, estás más motivado, eres más innovador, que es una de las cosas más importantes que hay, la innovación. Si tú no te logras innovar, mi papá me decía, tú cada año tienes que hacer un producto nuevo. Y tú vas a hacer un bizcocho de chocolate, mañana vas a hacer de fresa, después lo vas a hacer de mantequilla. Y nosotros, la fábrica de pasta nuestra, es una empresa que tiene no sé cuánta variedad de productos, que es una de las empresas más grandes de Venezuela en ese tipo. Variedad, claro, hoy en día por los problemas de producción, tú tampoco puedes ponerte a hacer todas las cosas porque todos los costos te van a comer, pero tener Claro. variedad para darle al consumidor alternativas para sus cosas que va a hacer, ¿no? Así es, claro. Eh, Álvaro, en Proactic, así se llama la empresa Ajá, que coordino, tenemos tres grandes líneas de acción, como decía yo al inicio de la entrevista, ¿no? Que son ajá. liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? Bueno, yo creo que un líder todoterreno es como si nosotros buscamos un, no sé si es Range Rover o uno de esos Jeep que hacen esas competencias en el desierto del Sahara. ¿Qué tiene qué tiene eso? Cambios de velocidades, varios cambios para poder forzar, varias primeras. Bueno, tú tienes que tener varias velocidades para llevar a tu negocio hacia adelante. Tener unos cauchos que duren, que aguanten los pinchazos. Tienes que cuidar tu salud, tienes que cuidar tu familia. Una cosa importante para el emprendedor es que la familia esté cuadrada contigo en el negocio que estás haciendo, porque habrá momentos en el que tú no vas a poder ni siquiera estar en la primera comunión o en el cumpleaños de tu hijo. Y si tu hijo y tu esposa no están contigo, tú vas a sufrir y no vas a quebrar. Tú tienes que, la primera socio al que tú tienes que convertir en tu aliado es a tu mujer y a tus hijos. Entonces, cuidar tu salud, de sentirte bien, porque tienes que, un todoterreno es una carrocería dura que aguanta todo tipo de golpes. Bueno, tú tienes que prepararte porque tienes una responsabilidad nueva que tiene que ver con tu negocio. Y de tu negocio van a depender todos los que trabajan contigo, los proveedores, los consumidores, los que están allí, tus aliados. Entonces, todo eso te convierte a ti en un todoterreno que tienes que estar pendiente de todas esas cosas que hasta al lado. Cambiar el aceite permanentemente, el mejor aceite para que aguante, todas esas cosas son importantes. Claro. No sé si Mira, te parece así claro. más o menos. Sí, exacto, tu concepción de lo que puede ser ese término, ¿no? Eh, Ahora bien, el emprendimiento, tal cual como tú lo has señalado, va cambiando en función de las condiciones, las circunstancias, ¿no? Y la flexibilidad que es necesario tener. ¿Cómo o qué crees tú que será indispensable para liderar el emprendimiento en 2030? Bueno, mira, yo no soy futurólogo, no tengo esa capacidad, pero yo digo lo siguiente, un negocio que no esté fundado en un significado, no tiene chance de echarse adelante. ¿Qué significa un significado? Una persona que va a poner, que pone, ese es un ejemplo que donde yo vivía en Barquisimeto, en Los Libertadores, había una señora que hacía Ujú, helado frío para que los muchachitos de allí, las mamás y los niñitos fueran a comprar helado. Ese negocio tiene un significado. Si ese negocio no está, la gente se frustra porque resulta que no hay donde comer. Entonces, el negocio en sí tiene un significado. Entonces, lo que hay que preguntarse, si tu negocio no estuviera, sería bueno o malo lo que pase a tu alrededor. No estamos hablando de un negocio satelital, estamos hablando de un negocio chiquitico porque las empresas son de todas, grandes, pequeñas, ¿me entiendes? Entonces quiere decir que el significado es importante. Eso asociado a que tú tienes que tener un significado hacia afuera y un significado hacia adentro, tener para ti mismo. Es importantísimo tener ese bien así, pues. Entonces, el significado es importantísimo en todo emprendimiento. Y no convertirte en un emprendedor circunstancial, en un emprendedor carambola. ¿Qué es un emprendedor carambola? Aquel que dice, bueno, está en una circunstancia, está lloviendo, voy a fabricar paraguas. ¿No? Y tú sabes hacer paraguas, ¿sabes lo que es un paraguas? No sabes. Ah, bueno, entonces no te metas en eso. Ah, no, yo tengo un amigo que trae herramientas de China, me ofrece una distribución. Ese es un emprendedor carambola. Tú tienes que ujú, tener algo que salió de tu adentro, que lo ujú. visualizaste, lo incorporaste a ti mismo porque estabas así, te preparaste, lo estudiaste bien, por si acaso, todas esas cosas, y te vas hacia adelante. En esa medida,
tú podrás. La pasta para mi papá era su significado. Era lo que él quería y la calidad era una de sus cosas primordiales. Decía, no le quites los tres huevos del bizcocho. Puedes quitarle el color del papel, puedes ponerle un papel en blanco, la caja no tenga nada, pero los tres huevos tú tienes que dejárselo. Si le quitas uno, ya, eso ya te fregaste porque ya eso no va a ser lo que tú No eres. tiene la Entonces, misma, hay claro, el mismo cosas que sabor. son importantísimas que tienen que estar allí independientemente de lo que sea, pero para eso tiene que dolerte eso. Y otra cosa importante, tener la posibilidad antes del negocio de hacerse esa pregunta, si qué significado para mí este negocio tiene en la comunidad, un mantra, o sea, una cosa de dos o tres palabras Ujú. que identifiquen al negocio. Yo tengo aquí uno para decirte que es muy interesante. El mantra, por ejemplo, de Nike es auténtico rendimiento atlético. Ese es el mantra de Nike. Si tú logras tu negocio definirlo con dos o tres palabras, tú ya tienes un negocio. Pero no que te voy a hacer todo lo demás, eso lo busco de último. No, es que eso es lo primero para ver si tu negocio tiene una razón de ser y una posibilidad de existencia. Claro. ¿Sí? Ítalo, si tu estilo de liderazgo fuera un plato típico venezolano, ¿cuál sería ese plato y por qué? Se la pregunta, ¿tú me trajiste para las PAME o tal como una vez que yo estaba, yo estaba en la universidad y entonces el profesor de economía, ¿qué es economía, profesor? Yo vengo aquí, me he estudiado y lo que a mí no me he estudiado, ¿qué es economía, profesor? Entonces empecé a inventar, porque como yo no pensé que te me iba a preguntar qué es economía. Un plato típico venezolano, pero que se parezca a mí, dices tú. Sí, o sea, la idea es que establezcas analogías entre un plato típico venezolano y tu estilo de liderazgo. ¿Cuál sería Bueno, si el tu pabellón. estilo de liderazgo fuera, ajá, ok, ¿Por qué? Porque tiene varias cosas, o sea, tienes varios alimentos dentro del mismo sitio, varios nutrientes, varias formas de cocinar cada una de las cosas, comes un poquito de cada uno, entonces tienes una variedad. Entonces a mí, por ejemplo, una empresa que solo fabrique escoba, ya yo si no puedo hacer con eso un bate para los niñitos para batear, otros productos que vayan involucrados, yo me sentiría un poco mal, pues me gusta la innovación, pero dentro del negocio que estoy haciendo, no poniéndome a hacer betún y hacer qué, lo que hacer leche, no, que del plato que es un plato, que es el pabellón, tiene varias cosas compuestas y todos forman un producto. así es, Yo claro. haría ese símil, pues. Muy bien. Otra pregunta, Ítalo. ¿Qué personaje de caricatura representa mejor al líder que llevas dentro? Yo tengo dos Ujú. de la misma familia, Mafalda y Manolito. Ok. Mafalda por su esencia social y por su esencia del problema colectivo y por todo lo que expresa del problema del mundo y que pisa tierra. Y Manolito porque, bueno, ahí está el negocio. Hay que hacer estas cuentas y esto es así, esto es asado, está muy claro, muy calculador. Claro, a veces se pasa un poco de especulador, pero eso él lo rebaja después porque Mafalda lo calma y entonces él se pone, bueno, sí es verdad. Entonces a mí parece que esos dos personajes me gustan muchísimo por todo el mensaje que incluso he estado tentado a hacer un personaje emprendedor para hacer una caricatura para expresar todo lo que es el emprendimiento a través de un personaje. Claro. Por aquí Ariante dice que Manolito porque se parece a Ítalo, dice por acá. Ah, Adrián. sí, bueno, es que Manolito le pone los anteojos y se parece. Carmen Olivo, mi prima, ¿qué diría por ahí? ¿Qué digo? Exacto. Dime algo, si tuvieras que hacer un stand comedy, ¿no? Que se ha puesto tan de moda, pues, y tan relevante ¿Qué en cosa? muchos países, un stand comedy, ¿no? Si tuvieses que hacer un stand comedy o diseñar el libreto de un stand comedy sobre tu vida, sobre la vida de Ítalo como emprendedor, ¿qué título le pondrías a ese show? ¿Qué título? Ajá, Bueno, en principio yo le pondría, primero que nada, le pondría, pienso ahorita hacia el rompe, el título de mis artículos. Se busca un emprendedor. ok, Ese es el título de mis artículos. Yo le pongo ajá, así y después entonces pongo y desarrollo temas que tienen que ver con se busca un emprendedor. ya, Porque claro, habría que pensar un poco más, pero como lo mío sería un comedy que tenga que ver con emprendimiento, entonces ahí estaría la cosa. claro. Y si pudieras tener una conversación de mentoría con el Ítalo cuando tenía 18 años, ¿qué consejo o qué recomendación le darías a ese Ítalo? Bueno, yo he tenido ahorita dos experiencias. Bueno, yo a veces hago cocheo para que la gente encuentre qué tipo de negocio tiene que montar o qué tiene que hacer, ¿no?
Y en esa mentoría yo no me ocupo de preguntarle cuántos posgrados tiene, cuántos idiomas habla, cuánto ha estudiado, porque eso te ayuda, pero no es lo principal. Yo le pregunto sobre la vida, si tú vas a leer si vas a leer un libro, qué libros te gustaría leer, si vas a ver algo en Facebook, qué noticia te interesa. O sea, analizar un poco el otro yo. Y me ha tocado dos casos bien interesantes. Uno es de un señor ya de más de 80 años de edad que quería ver qué emprendimiento toma para hacer. Entonces yo le empecé a preguntar, bueno, y dime, ¿qué lee? Bueno, yo el Papa, no sé qué tal. Entonces en una de esas yo veo que empieza a rayar en la hojita donde está anotando. ¿Y tú por qué rayas eso ahí? Bueno, porque yo quería ser pintor. Ah, Así. ¿Y cómo es eso? Sí, pero yo pintor, pero le pregunté a mi mamá dijo, mi hijo, ¿usted con eso va a quebrar? Porque el pintor no gana plata. claro. Ah, bueno, es verdad. Entonces que se fue para una oficina del ministerio a preguntar y no le tomaron en cuenta. Entonces le dije, bueno, quizás tú puedas empezar a hacer pintura, porque él tiene casi 40 años de experiencia en un sector de la empresa de alimentos. Y, bueno, a una primera exposición sobre ese alimento y haz pinturas sobre eso y de repente empiezas a ganar dinero, tienes un ingreso. Y el tipo se fue entusiasmado, me enseñó hasta una foto de lo que quería hacer. No he vuelto a hablar con él. Vamos a ver si de verdad se puso, porque tú tienes que hacer algo que realmente te Que te mueva. apasione, pues En exactamente. otro caso, me tocó un joven que me decía, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Qué me meto? Entonces yo le dije, mire, yo te estaba observando en otra oportunidad y tal, como no estás juntos. Y yo veo que cuando tú cocinas tu arroz, tú saboreas la comida, chico. Le dije Ujú. yo, ¿tú no querrás ser chef? Ah, de repente se puso tu chef. Fíjate, Pero interesante. por decirle que él saborea la comida. Entonces quiere decir que un coach tiene que observar, es como el que cochea a Barry Bond. Él no es mejor que Barry Bond, pero Ujú, sabe ver dónde pone las cosas. Una vez yo tenía a mi hijo mayor que estaba practicando béisbol y él sacaba el bate, la pierna izquierda era zurdo, sacaba la pierna que es que bateaba y eso no era bueno. Entonces llegó ujú. el profesor y le puso un mojón que había ahí de una vaca, se lo puso al frente, no sacó el pie más. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? De que tú tienes que indagar internamente. Ese coaching es indagar por dónde vas tú para ver. Entonces yo decía que un título de un cómic también puede ser cuando los ojos te brillen. Cuando tú te hablas con alguien y empieza a hablarte y los ojos le empiezan a saltar y a brillar, ese es su emprendimiento. Pero para llegar ahí tienes que empezar, no es así, empieza a sacar los ojos, no tienes que empezar a hacerle preguntas que tengan que ver con eso para que él empiece, es como un psicólogo, coaching de emprendimiento psicólogo, porque hay mucha gente que necesita y que no sabe, porque no tiene claro. El amigo de los 80 años, él quería poner que un negocio de venta, ¿qué negocio de venta, chico? Ahí está lo tuyo, tú tienes un espíritu de pintor Claro, dentro de así ti, es, claro, una pasión, desarrollalo exactamente. hasta que te dé la vida, desarrollalo. Entonces, Así es. esa es la manera de ayudar. Entonces yo a Ítalo le diría, bueno, mira, yo veo que tú que es una cosa que me pasó realmente. Yo te veo que tú te pones a hablar con el espejo y haces como películas y te pones a veces hasta como un poquito de mentol. Eso lo llegué a hacer yo. Mentol para que estás herido, que te pegaron un golpe y tal. Entonces tú tienes yo creo que tú estás por el lado de hablar, de hacer speech, que es una de las cosas que yo he hecho más hoy en día. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que me da nota. Pues entonces el ayudarlo a que si te gusta la actuación, bueno, puede ser a ver enseñanza o de repente hacer actor. Pues vete por ahí porque tú estás haciendo eso tranquilamente en tu casa, tienes un movimiento personal que te puede ayudar. Yo le hubiera dicho eso, entonces a lo mejor hubiera llegado a ser profesor de emprendimiento igualmente como lo estoy haciendo yo ahora. Yo no pensé con 18 años que yo iba a estar aquí, ni Ujú. contigo, ni nada. Eso se fue desarrollando solo, poco a poco. Claro, así es, se va desarrollando. Ítalo, un placer haberte tenido acá en Proactívate. Ha sido un privilegio para nosotros poderte escuchar y poder Muchas gracias. preguntarte sobre tus trayectorias y experiencias. Y te agradecemos esa participación y el haber aceptado esta invitación. A toda nuestra audiencia, los esperamos el próximo miércoles en una nueva etapa, una nueva edición de Proactívate con Francisco Duarte sobre otro tema que estaríamos trabajando en ese momento. Así que gracias a todos ustedes, bendiciones a su familia y nos vemos el próximo miércoles a las 1 p.m. hora Gracias. del este de los Estamos Estados hablando, Unidos en Francisco. Estamos Proactívate hablando. con Francisco Duarte. Gracias.